¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa de lectura diaria en el programa de Reavivados por su Palabra. Gracias por acompañarnos ya durante este tiempo. Hoy toca leer el capítulo 40 del libro de Ezequiel. Si piensas que es de útil para las demás personas, dale like al video, comparte también y suscríbete al canal para que podamos llegar a muchos más con el estudio, la lectura diaria de la Biblia. Es la lectura, leemos todo el capítulo y hay lecciones para nosotros importantes que tenemos que aprender a vivirla. Bienvenido. Padre, gracias por la vida, por el privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 40. Voy a leer. Dice: la visión del templo. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Está hablando Ezequiel de Dios, cómo lo toma en cuenta y para transmitir un mensaje especial. Y entonces dice el versículo 2: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Usted recuerda que también el libro de Apocalipsis, Juan habla acerca de que el Señor lo elevó, que el Señor lo llevó y vio una ciudad similar, como está diciendo aquí en el libro de Ezequiel. Mira cómo engrana, cómo tiene esta misma similitud. Entonces dice, voy a leer el versículo 3. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Iban a medir el templo exactamente como aparece en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan vio esa visión también. Entonces, versículo 4. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te los mostrase, así has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Aquí sacamos lecciones bien importantes y prácticas. Dios te ha levantado de donde tú estabas, y si aún tú estás allí, Él quiere levantarte. ¿Para qué? Para que pregonemos y seamos una antorcha, una cadena de transmitir las palabras y las verdades de Dios. Exactamente le dijo a Ezequiel: te traje aquí para que veas y transmitas, prediques, enseñes acerca de la justicia de Cristo, de Dios en este caso, porque había situaciones en el pueblo de Israel. Y dice aquí versículo 5, y aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir en aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Iba a estar midiendo el edificio, el templo que fue mostrado al profeta Ezequiel, lo mismo que se le fue mostrado al apóstol Juan, la Nueva Jerusalén. Versículo 6, después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Está midiendo el profeta con la caña de medir. Versículo 7, y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y de poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Está midiendo el templo. Versículo 8, midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la tierra del portal estaba por el lado de adentro. Versículo 10, y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado.
Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. Versículo 12 dice: el espacio delante de las cámaras era de un codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta. La medición es exacta y él lo está expresando aquí. Versículo 15. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Versículo 16. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Versículo 17. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de aquel atrio. Versículo 18. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Versículo 19. Midió la anchura desde el frente de la puerta y abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. 100 codos equivale a 45 centímetros, casi medio 45 centímetros, casi medio metro. Versículo 20. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Versículo 21. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Es un edificio majestuoso que está midiendo. Versículo 22. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. Versículo 23. La puerta del atrio exterior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y así al oriente. Midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó, el versículo 24, hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Todo lo que está midiendo está expresado aquí. Versículo 25. Tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. Como las otras ventanas, la longitud era 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, uno de un lado y otro del otro lado en sus postes. Versículo 27. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. 28. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Versículo 29. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas. Tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. 30. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Sus arcos caían fuera del atrio, con palmares en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. El 32. Me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Dice, me metió ya dentro interiormente para medir. Versículo 33. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas. Tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Versículo 34. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Versículo 35. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas. 36. Sus cámaras y sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. 37. Sus postes caían afuera del atrio, con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. 38. Había allí una cámara y sus puertas, sus postes de portales, allí lavarán el holocausto. 39. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 mesas al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio del pecado.
porque era importante, porque era el centro donde se tenía que ofrecer los sacrificios para perdón de los pecados. Versículo 40. A un lado por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, hacia 2 mesas, y al otro lado estaba la entrada a la puerta 2 mesas. 41. 4 mesas a un lado, 4 mesas al otro lado, junto a la puerta 8 mesas sobre los cuales degollaban las víctimas. Era el centro del perdón, de donde sacrificaban a los animalitos para expiación de los pecados. El versículo 42. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada de 1,5 codos de longitud, 1,5 codos de ancho y de 1 codo de altura. Sobre estos pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Versículo 43. Y adentro ganchos de 1 palmo menor dispuesto en derredor sobre las mesas la carne de las víctimas. 44. Y fuera de la puerta inferior en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, los cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. 46. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. 47. Y midió el atrio con codos de longitud y 100 codos de anchura, eran cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. El 48. Y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro. Y la anchura de la puerta 3 codos de lado y 3 codos del otro. Versículo 49. La longitud del pórtico 20 codos y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Es la medición del templo, y va a seguir el día de mañana todas las medidas exactas que Dios mandó al profeta medirlo. ¿Qué lección? Pues Dios conoce cada uno de nuestra vida. Él puede medir nuestra vida espiritual, Él puede medir nuestra fe, Él puede medir nuestra desgracia, Él puede medir, pero Él puede también solucionarlo. Él mide para solucionarte y darnos mejor vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Tú nos conoces tal como somos y como estamos. Ayúdanos a reconocerte a ti, que tú eres el único que puede darnos redención. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el capítulo 41, con la continuación de las medidas del templo. Bendiciones.